¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Espero que se hayan encontrado muy bien. En esta sesión vamos a hacer razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica, o cómo se obtiene, mejor dicho. Una razón trigonométrica va a ser el cociente. Cuando hablamos de cociente, ¿de qué estamos hablando implícitamente? De división. Va a ser el cociente de la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. De los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, miren acá. Estoy dibujando un triángulo rectángulo A, B, C, recto en B. El lado BC será de medida A, el lado AB de medida C, el lado AC de medida B. Para este caso, como ejemplo, como es un ejemplo aplicativo donde vamos a explicar las razones trigonométricas, vamos a tomar el ángulo agudo del vértice A, al cual llamaremos alfa. Ahora, ¿cuáles son las razones trigonométricas? ¿De dónde obtenemos estos cocientes de los lados? Las razones trigonométricas son seno del ángulo alfa, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todos vamos a tomar como referencia del ángulo alfa. Seno de alfa, coseno de alfa. Muy bien, a ver si me permiten un momentito seguir. Ajá, y ahora sí. A ver, si es el cociente de los lados, el seno del ángulo alfa siempre es, chicos, recuerden, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿quién se opone a alfa? A. Miren, ¿quién se opone a alfa? A. ¿Quién es mi hipotenusa? Mi hipotenusa siempre es el lado que se opone a mi ángulo recto. A sobre B. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto adyacente para el ángulo alfa? El que está al ladito, ¿sí o no? Adyacente es de al lado. Es C. Mi hipotenusa es B. Tangente de alfa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto es A. Mi cateto adyacente es C. Ahora, la cotangente de alfa es el recíproco de la tangente. Vamos a tomar razones trigonométricas recíprocas como una propiedad en videos más adelante. No se preocupe. Cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente, ¿quién es? C. Y el cateto, disculpen, cateto opuesto es A. Corríjanme, chicos, si me confundo. Secante de alfa es secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Disculpen la voz, estoy un poco gripada. La hipotenusa es B y cateto adyacente S. Cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es B, el cateto opuesto está. Miren, acá les dejo implícitamente. Chequen esto. Vamos a tomarlo con mayor detalle más adelante, pero para que lo vayan chequeando. A ver, las razones trigonométricas entonces son los cocientes de los lados de un triángulo rectángulo. Acá he dibujado un triángulo rectángulo A, B, C. Las razones trigonométricas son seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cotangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, chicos, repitan conmigo para que se les sea más fácil recortar. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, el recíproco. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Me hubiese gustado crear alguna canción, hip hop, rock o lo que sea, para que lo entiendan mejor, pero se acabó el tiempo. Suscríbanse y denle like.